Es una alegría llegar nuevamente hasta sus hogares con un programa más de esta semana. Cuán importante a veces es hacer un recorrido en lo que ha pasado en este país, por lo menos en el último año. A veces los costarricenses se dice que tenemos una memoria muy corta en cuanto a los eventos y se ha dicho también que en 8 días ya todo ha pasado. Sin embargo, cada vez que finaliza y comienza un año, debemos de hacer el esfuerzo por hacer ese análisis de lo que pasó y de lo que viene. Hoy tengo el placer de tener a dos invitados en función de que tratemos de ir recuperando, retrotrayendo todo lo que pasó y comenzar también a analizar lo que viene, lo que sigue en este 2020. Así que le doy la más cordial bienvenida al doctor Leiner Vargas. Él es doctor en economía. Don Leiner, gracias por compartir con nosotros. Y a don Richard Molina Mesén, que es colega, periodista y que, bueno, tiene una amplísima trayectoria y que además de eso nos une una buena amistad. Con ellos vamos a analizar algunos de los hechos más importantes. Decíamos antes de empezar que quizá el eje transversal que consumió este año prácticamente es el tema económico, ¿verdad? Así que vamos a tratar de ir contextualizando. Don Leiner, iniciemos. ¿Cómo ve usted lo que aconteció en el 2019 y vamos a dedicar en los últimos segmentos para ver cómo vemos el 2020? ¿Cómo lo percibió? Bueno, nosotros teníamos y me disculpan pues estoy un poquito afónico, teníamos un barco a punto de encallar, que era nuestra economía. Estábamos entrando en una crisis muy seria en materia fiscal. Pasamos la reforma fiscal el año pasado y el año 2019 realmente lo que se ha hecho es la implementación de la aprobación anterior. Y en ese proceso hemos tenido un resultado agridulce, porque si bien es cierto, hemos logrado aumentar la recaudación, los datos del último trimestre muestran eso, tenemos un problema muy serio de que nuestra economía sigue estancada. Y entonces, en ese agridulce sabor del año, terminamos el año con una expectativa más bien negativa del consumidor, con un consumidor más preocupado. Recientemente fue el Viernes Negro y las cifras muestran que el consumidor todavía no responde a mayor demanda y un empresario preocupado más por resolver cómo implementar adecuadamente sus cambios y su estructura financiera para enfrentar el tema fiscal, que preocupado de expandirse, de ampliar su capacidad productiva. Entonces, este es un año, yo diría que en términos económicos, un balance más o menos mediocre. Es decir, es un año donde si bien no caímos al precipicio, el barco sigue agujereado y con las velas dañadas. Hasta que no tomemos una ruta de crecimiento clara, yo creo que la economía costarricense seguirá en este sinsabor, en este agridulce que hemos tenido en el 2019. Richard, ¿qué temas ves vos como periodista? Has estado ahí en contacto directo con la noticia día con día. ¿Cómo lo percibís? ¿Qué fue lo que pasó en este? Ahora hacemos ese ejercicio, ¿verdad? Previo, y es complicado. Primero, agradecerte y saludar a toda la enorme audiencia de este fantástico programa. Y es complicado, Alan, porque cuando uno trata de alejarse del tema fiscal, que ya cumple un año desde su aprobación, uno lo ve complicado porque en términos generales todo se ha circunscrito alrededor de este tema. Y pues yo diría el divisionismo en diferentes sectores. El último, el empresariado. ¿Se volvió a partir el país? Con una crisis severísima y lo peor de todo, que se ha ido partiendo todavía para conseguir resultados positivos y esa reactivación económica tenemos que estar todos unidos, pero cuando uno ve a los empresarios, ellos mismos, divididos,
con Gonzalo Delgado, maltratado, que se tiene que marchar y tratando de reconstruirse. Si vemos que el crecimiento, la mayoría del crecimiento en el país viene del sector privado, cuando uno ve el empresariado en este momento, tiene que advertir: Houston, estamos en problemas, porque en realidad es aquí donde nosotros, la pregunta que debemos desarrollar, y creo que será más adelante, es ¿cómo reactivamos esa maquinita que se llama economía en nuestro país después de que un plan fiscal que pretendía traer orden se divorció de la reactivación económica? Y aquí estamos viendo por lo menos algunas circunstancias importantes de pesimismo en lo que se está proyectando ahora. Lo vimos, como decía don Leiner, en el Viernes Negro. Yo me alegro, la verdad a mí el consumismo, voy a ser muy honesto, no me alienta, pero en esa dinámica uno podría medir a corto plazo cómo va este asunto. Y sí me preocupa realmente que el tema fiscal, que ya debería haber estado superado, más bien es un tema que todavía lo tenemos atragantado, porque estamos viendo coletazos. Y todavía falta, ¿verdad?, el análisis de Hacienda de lo que va a ser el acomodo en torno a los que prestamos servicios profesionales, a los que hacemos empresa desde el sector privado, cómo nos va a ir con estos resultados. Recuerde que todavía existe confusión. Y también ha traído temas a colación. El tema es que es confusión después de mucho tiempo. Yo recuerdo que, por ejemplo, solo yo hice 3 programas de televisión para aclarar a qué le aplicaba el IVA, a qué no le aplicaba, cómo iba funcionando. De hecho, recuerdo cómo la gente preguntaba mucho por el alquiler de vivienda y que entonces le decían: no, mire, si eso es usted solo una casita y que con esa casita usted vive. Ah, no, pero al final sí terminó con el IVA hasta el cuello. Toda esa nebulosa sigue. No, yo le digo, yo al principio tenía mis serias dudas sobre el IVA y hoy tengo que admitirlo que si uno tiene una empresa organizada, trae beneficios, tengo que admitirlo. Sin embargo, es un impuesto indirecto y los impuestos indirectos siempre traen repercusiones, sobre todo para, por ejemplo, el sector privado o el sector público o alguien que esté asalariado. Para uno que trabaja desde lo propio, desde la empresa, hay beneficios. Para el que trabaja en el sector público o es un asalariado, tiene dificultades. El consumidor final Así es el que paga los platos rotos. Y en ese ejercicio, digamos, de implementación, no solo hemos tardado mucho tiempo, sino que además todavía está por verse las declaraciones de renta para saber, por ejemplo, ahora al final del año, si el ejercicio de cobrar el tributo de valor agregado mejoró con el espejo las declaraciones de renta o si seguimos con la evasión galopante que hemos tenido en el impuesto sobre la renta. Leiner, porque usted dice algo que yo quiero sumar. Alan, yo me esperaba un ejercicio legislativo más robusto en torno a los temas relacionados con evasión, elusión y defraudación fiscal, y no los he visto. Entonces, ese divisionismo se alimenta no de fantasmas, sino de realidades. Aquí tenemos una gran preocupación en torno a la confianza, y ahora Leiner y yo discutíamos sobre cómo esa reactivación económica desde la perspectiva del presidente, diciendo: ánimo, vamos adelante, si eso es factible o no factible, porque en términos generales y prácticos no lo vemos. El discurso del señor presidente quiere ser eso, pero yo no veo, más bien me parece que faltan hechos más que palabras en torno a los papeles de Panamá que se han quedado ahí en la nada, porque los costarricenses sí, claro, impuesto indirecto, perfecto, ok, vamos a sacrificarnos como dijo el señor presidente, pero ¿dónde están esos resultados que esperamos ver? Leiner, y usted tiene razón, con los resultados fiscales de este periodo. Sí, y además tenemos un problema de que hemos apretado la faja de la clase media. Y eso está clarísimo en las encuestas de hogares, que además está sobreendeudada. Y eso ya se ha discutido mucho, sobre todo en este último final del año. Pero quisiera que en el siguiente segmento, porque hay una metáfora que me narraste que me parecía muy interesante, que tiene que ver con el mercado, el parque de tránsito. Entonces es una tractación, y quiero que lo retomemos en el siguiente segmento. Entonces, en ese contexto, es muy difícil reactivar la economía porque la economía tiene 2 polos, el consumo interno y las exportaciones. En el lado de las exportaciones nos ha ido relativamente bien y es lo que nos sostiene un poquito, turismo y exportaciones. Pero si no hay dinamismo interno, la pequeña y mediana empresa no va a crecer. Y lo hablábamos hace un ratito con un Lavacar, cómo esa economía, si no funciona
digamos, la economía doméstica, las personas simplemente dejan de consumir ciertas cosas. Dejan de ir al cine, dejan de ir al restaurante, dejan de lavar el carro todas las semanas, y eso es un efecto boomerang que se va generando en el sistema. Y no es solo de confianza, porque no se le puede decir a la gente, a partir de ahora todos estamos en reactivación económica. Recuerden el mensaje de julio, el mes de la reactivación económica. Cuando vino la encuesta, los empleos se habían caído y la gente más bien estaba peor. Es que esto no es un asunto de percepciones, es un asunto de realidades. Los pequeños y medianos empresarios la están viendo muy, pero muy mal. Y los consumidores están sobreendeudados. Así que para poder actuar sobre reactivación económica hay que hacer proyectos de ley que reduzcan ese sobreendeudamiento. El tema de la usura es un tema que hay que abordar urgentemente, pero también hay que ayudarle al que produce, porque de lo contrario no vamos a poder salir adelante. Si quieren, déjenme ir a una pausa y ahorita regresamos. Dicen aquí mis invitados que una de las cosas que uno tiene que fijarse más allá es de la percepción de la realidad. Yo tengo que decirle que trato de ser positivo, pero el fin de semana que estuve en un mall con mis hijos, me asusté. Me asusté porque había una gran cantidad de locales y la mayoría cerrados. Aquí hay algo que no nos está funcionando, ¿verdad? Pero vamos a profundizar después de la pausa. Estábamos en el corte comercial hablando sobre lo que está sucediendo y que Leiner decía que cuidarse con el tema de percepción. Yo decía que cuando uno va ahora a un mall ve muchos lugares cerrados y comienzan a angustiarse. Y en el corte decía Richard, es que tenemos que reinventarnos, porque muchas cosas que hoy antes comprábamos acá y pagábamos por una sola cosa 100,000 colones, hoy la traemos, ¿verdad?, vía aérea y nos cuesta 4 de esas los mismos 100,000 colones. Más allá de eso, me surge la siguiente pregunta. Leiner, la Asamblea Legislativa aprobó el plan fiscal y eso benefició al gobierno. Hubo amnistías que beneficiaron al sector empresarial. Pero ahora estamos entrando al tema de la usura, que la semana pasada tuve un programa sobre esto. Muy bueno, por cierto. Muchas gracias. Y al final nos pegamos cuando el beneficio tiene que llegar a los costarricenses. Es que mira, si usted tiene que la política monetaria de este gobierno de los últimos 6 meses ha sido bajar la tasa, digamos, pasiva y la tasa básica pasiva y la referencia al Banco Central, y usted mira la tasa pasiva caer, pero las tasas activas permanecen igual. Y los diferenciales entre las tasas activas de créditos para consumo pasan a ser 4 y 5 veces el promedio de la tasa media del sistema. Usted dice, esta es una de las economías más caras del planeta. Leiner, como me lo dijiste en técnico, perdón, bajémoslo al cristiano. Eso mismo te iba a pedir, como me lo lanzó en arameo. De los pasivos a los activos. Nosotros tenemos un problema de costo del dinero. Tasas de interés excesivamente altas, no solo para el que consume, sino también para el que produce. Nuestro diferencial entre lo que los bancos le cuesta el dinero y lo que prestan, a la tasa que prestan, es enorme. Pero además, cuando se trata de créditos con tarjetas, es abusivo. El problema de la reactivación económica, por el lado del consumo, pasa por darle a la gente un respiro. Y ese respiro no se puede dar cuando tienes una espada de Damocles enfrente.
Entonces, claro, muy bien, pasamos una reforma fiscal que le apretó la faja a la clase media, porque los impuestos indirectos que se cobran hoy básicamente los está pagando la clase media, el empresariado se los puede acomodar en su... Hay que explicarlo finanza. bien, ¿verdad, Leiner? Porque en realidad es así la ecuación de simple. Este esquema de impuestos favorece al empresariado. Favorece al empresariado y así es en todo el planeta. Así es. El tema es, y ahí es donde yo todavía le tengo el pero, y el nuevo ministro de Hacienda, pues le tenemos ahí la cartita para ver cómo nos va, es si el espejo de cobrar el IVA le va a permitir aumentar la recaudación del impuesto sobre la renta. La trazabilidad, la famosa trazabilidad que nos vendió la exministra de Hacienda. Claro, porque lo que está diciendo es que los de arriba están quedando, se la juegan y quedan bastante exonerados. Claro. Entonces, de donde está saliendo la plata es de la clase media. La pregunta es, aquí estamos... Como dijo usted, los que viajan en... Los que viajan en autobús. Los que viajan... Están pagando su pasaje. Ahora vamos a ver si el pasaje que pagaron los de autobús en el reflejo de las ganancias de las empresas funciona, porque si nos acordamos hay muchos que reportan cero utilidad y que de alguna manera estaban metidos en un lío y fueron con una tabla de salvación a pedir una amnistía fiscal que se les dio. Alan, pero es se les perdonó. Leiner, perdón, pero ¿qué ha cambiado en esa capacidad que tienen los grandes contribuyentes para la evasión, la ilusión y la defraudación? ¿Qué ha cambiado? Lo único que yo no podría ver es la factura electrónica. Pero si no se hace bien el ejercicio de control fiscal para saber, mira, cuánto fueron tus ingresos, cuánto fueron tus ventas y cuántos son tus costos, nosotros podemos tener más bien un deterioro en la distribución del ingreso producto de la reforma fiscal. Y eso habla de que de los resultados de esta reforma fiscal que se van a ver ahorita en este cierre de año y en el cierre de julio del año entrante, porque acuérdense que cambió el esquema, cambia a anual a partir del año entrante. Ya no va a cerrar en septiembre, sino que va a cerrar en diciembre. Si nosotros vemos que hay un deterioro en el impuesto sobre la renta, vamos a tener que hacer una nueva reforma al tributo de renta. Y ahí... Olvídate de eso. Y ahí... Olvídate. No pasa lo de usura, lo vimos con la discusión donde grupos poderosos están metidos. Pero, Leiner, esa es la ecuación. Bueno, o sea, pero es que la trazabilidad que nos dijeron, porque el gobierno terminó, perdona que te atraviese el caballo, el gobierno nos dijo, hay que crear trazabilidad para así combatir la evasión, defraudación. Yo lo estoy esperando. Pero estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque si nosotros ahorcamos a los costarricenses de clase media, que hay casi 1.800.000 y pico en cobro judicial, que le cuesta 12.000 millones al Poder Judicial. Entonces, el tema de la usura, y lo felicito, Alan, por el programa la vez pasada, pero el tema es que hay 800.000 costarricenses que son 800.000 familias. Más fiadores. Sus fiadores. A cuatro personas por familia, 3.200.000 personas de 5 millones de habitantes. Acosados por el sistema financiero y por el sistema judicial porque cayeron en la desgracia de pedir prestado a tasas de usura. Pero ¿cómo se puede vivir ahora? Ahora, es complicado. La pregunta es, ¿cómo reactivamos una economía que está en esas condiciones? Pero ya vos dijiste dos aspectos, las exportaciones andan bien, ok, pero habrá que examinar qué estamos exportando y a quiénes se están beneficiando. Pero el motor de consumo interno, ahí yo todavía tengo mis reservas sobre banca para el desarrollo. Hay que ponerle efectivo a la gente. Es que yo no veo banca para el desarrollo realmente en la casa de doña Lela, ¿quién compra un gallo pinto donde doña Sonia en la mañana? ¿Quién pasa al mercado a comprarse un ceviche? Perdón, no son los que andan en limusina, son los que andan los trabajadores, la clase popular. Sí, los del carrito normal, Uber, taxis. Los que a fin de mes se dan el lujo de irse en taxi con sus compras a la casa. Lujo, ojo, de irse en un Uber o dicen, a fin de mes, pues tiene un poquito de plata.
pero a muchos costarricenses hoy no les alcanza la plata para llegar al fin de mes. Y ojo, no son costarricenses de los que ganan 250,000 pesos. Hay un tercio que definitivamente es pobre y ni aunque hagamos de tripas chorizo, los vamos a poder meter al sistema financiero porque no les alcanza la plata. 29%. 29% de los costarricenses. Pero es que esa es una de las preguntas. Yo, la verdad que en el programa anterior no quise meterme porque el debate estaba muy frontal. Pero ahí es donde me quedó una pregunta a mí en ese tema, ya para ir entrando a otro. Se habla mucho de que hay que poner una tasa, Leiner, no tan estrecha, del 30%, sino que hay que subir hasta el 40%, y algunos insinuaron hasta el 50 y 60. El Banco Central lo dijo. Sí, ¿verdad? Me sorprendió, la verdad, yo todavía estoy... Pues que si hizo un cálculo con lo que hoy está en el sistema, dice, haces un cálculo de usura, te va a dar usura. Sí. Es matemática pura, ¿verdad? Pero bueno, el tema es, se dice que es que hay que sostener hay que tener libre eso para que no se dañe a la parte más frágil, pero la parte más frágil no es sujeta a crédito. No es bancaria. No, como decía un profesor mío, que es economista, don Guillermo Zúñiga, a quien le mando un saludo. Igual, decía, siempre aparece la abuelita en estos temas, ¿verdad? La abuelita que tiene pobrecita, ¿verdad? Vean, aquí hay un tercio de la población de este país que para poder incluirlos al mercado financiero hay que primero ayudarles para que salgan de la pobreza y de la exclusión social. No se va a resolver, usted no le puede dar a un pobre una tarjeta de crédito porque no tiene ni siquiera para llegar a fin de mes. El problema es que a los que estamos ahorcando con los préstamos de usura es a la gente de clase media y media baja. Ahora, ponerle un tope es una solución para corregir un problema del sistema financiero, no es para corregir un problema de exclusión social. Vean que es importante. Instrumentos diferentes. Son diferentes. Y diálogos ahora, diferentes, sí. A las personas, a todos deberíamos darle una tarjeta de débito, pero a un costarricense que no le alcanza para llegar a fin de mes, no le puedes dar una tarjeta de crédito porque lo que va a hacer es sobreendeudarse y va a perder lo poco que tiene. Pero eso es como tratar de incluir a alguien, pero al final le terminas disparando en la espalda. Leiner, pero vea qué interesante. Esa fórmula que se está aplicando es lo que ha elevado a otro número que nos debe preocupar y aún más, la informalidad. Vea cómo ha aumentado la informalidad en el país, porque la gente ya no simplemente puede tener un solo trabajo, sino que sale a uberear, a hacer Didi, a trabajar en otro lugar, informal. Eso está alimentando la economía informal, perdón. Y entonces aquí es donde vemos quién va a pescar en esas aguas, quién sale ganando. Porque en el enredo que tenemos, lamentablemente, no hay una oportunidad de que el costarricense de clase media que tenga que enfrentar, además, lamentablemente, un sistema que lo obliga a uno a tener internet, celular, cable, carro, casa, los chiquillos en educación privada, o sea, es tremenda. Me preocupa mucho este tema de la informalidad. Recientemente pasaba por una urbanización que comúnmente me parecía muy elegante, bueno, elegante no, normal. Y ya me topé a gente asando carne un sábado afuera, y yo, claro, cualquiera lo ve y dice, esta es parte del paisaje, y dije, no. O sea, aquí hay gente tratando de hacer algún trabajo extra fuera de su casa. Me dan permiso para ir a una pausa y venimos con más. Quiero hablar del FES, que fue otro evento fuerte en este año. Ya venimos con más. No puedo dejar de decir que cuando uno va a pausa, pues se pone también intenso. Seguíamos hablando del problema de sobreendeudamiento en este país. Y es que son miles de personas y qué interesante y qué doloroso pensar que las que están pagando la factura más cara, y son miles los que les llega salario de 10,000, 15,000 colones mensuales, es la clase, vamos a ver, los trabajadores estatales. Y la clase media. La clase media, sí. Pero, por ejemplo, en los educadores es impresionante.
la cantidad de educadores. ¿Por qué? Porque les prestan, sin nada, tráigame, No, ¿verdad? La constancia de salario y tome plata y tome plata. Y uno cree, no tienen límite hasta el 95%. claro, y cree que puede meter la cabeza en la tierra y decir las deudas no existen. No, las deudas existen y no va a aparecer. Y eso, irónicamente, influye en la calidad de la educación. Porque si alguien está con las deudas hasta aquí, por supuesto que su preocupación, su mente va a estar en otro Está lado. en otro lado. Mire, yo conozco compañeros, profesores, que salen de la universidad a manejar un Uber en la noche, porque están completamente quebrados. Claro, educación financiera, pero por supuesto, cuando les ofrecieron las tarjetas, se las tiraron a montones. Créditos, inmediatamente, sin ningún fiador, le doy 25 millones, páguelo a plazos. Y este cuentito de extienda el plazo, lo que significa es que extienda por 20, 30 años pagando intereses altísimos. Ahora, no son solo los bancos privados, el sistema financiero en general, tanto el formal como el informal, está lleno de condiciones de usura. Por eso urge una reforma a la usura. Usted yo creo que después de usted estoy yo hablando del tema de usura, que hemos sido muy pocos los periodistas que hemos tocado eso, pero eso es urgente. Pero además, vea qué interesante, Leiner, de verdad que hace falta una preparación para la transformación, porque la sociedad se ha ido transformando, estas tecnologías colaborativas han ido transformando el diagrama de la sociedad, pero también ha habido cambios yo no me quiero dejar de mencionarlo. APM Terminals a mí me sorprendió. Oír a los empresarios, me sorprendió oír a Antonio Álvarez de Santi decir que estaban arrepentidos. Porque era la pomada canaria, ¿sí?, junto con la reforma fiscal. Sí, entonces ahora eso me genera más incertidumbre. ¿Cómo el empresariado, y repito de nuevo, porque si son los gestores de la mayoría de la economía en nuestro país, si ellos están enredados y si ellos están preocupados? De oírlos decir que estaban mejor con Habdeba. Sí, correcto. Yo no podía creer cuando escuché del empresario bananero que por muchos meses defendió la concesión, de repente decir, es que estamos mejor con Habdeba. Y la pregunta que yo me hago entonces, ¿para qué todo el sufrimiento, la discusión del pueblo limonense, si al final de cuentas era mejor modernizar Habdeba que entrar en esta concesión? Vamos a lo que yo planteo, Alan y Leiner. Estamos en una torre de Babel. Aquí cada quien, y lo hablábamos con los periodistas, con nosotros, haciendo un mea culpa. Estamos hablando diálogos totalmente distintos en una sociedad que debería estar hablando de un diálogo, porque estamos en una curva demográfica que nos potenciaría, pero que no lo hacemos. Entonces, el sector empresariado habla un idioma, el sector sindical otro idioma, el sector público otro idioma, el sector privado otro idioma. Entonces estamos en una maraña, y aquí lo digo, y lo digo con todo el respeto, falta liderazgo. Leiner, vos decías que no es cuestión de palabras, pero yo sí pienso que la sociedad, viendo a Abraham Lincoln y a George Washington en este lugar, me dice que nos falta liderazgo, porque ¿para dónde vamos? Lo que pasa yo les planteo esa el tema es pregunta. ese. El tema es que muchos se cuestionan para dónde vamos. Yo siempre he dicho metafóricamente que cuando usted lo ponen a caminar sobre un puente de hamaca, esos que se mueven para todo lado, y no le ponen barandas, usted está aterrado. Pero si le ponen barandas y le dicen, es por aquí, usted sabe para dónde va, ¿verdad? El tema es que entramos, y lo hemos vivido en los últimos años, en un principio de todo es permitido. Todo se puede hacer. Además, los jóvenes ya no saben ni en qué están los pobres, porque todo se puede. Y cuando todo se puede y no hay límites, usted no sabe para dónde agarra. Lo editorializaba en El Guardián cuando decía que en esta sociedad de legalidad, lo de los taxistas formales es el mayor ejemplo de violación al Estado de Derecho costarricense. Porque vea, yo puedo estar de acuerdo o en contra de los taxis rojos, puedo estar, pero lo que no puedo estar de acuerdo es la violación flagrante al Estado de Derecho costarricense, porque las plataformas de movilidad son ilegales. Sí, ese es el problema, pero el Estado no responde, no tiene barandas. Entonces lo vemos en ese ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay para dónde vamos. Déjenme hablar, ahora que hablamos de barandas, si hablamos de todo, de hablar de otro evento importante, porque claro, el económico nos amarró muchísimo, ¿verdad? Pero otro evento que fue difícil para este país
fue el famoso tema del FES, ¿verdad? Del fondo, a ver, ayúdeme, Leiner. Fondo Estatal para la Educación Superior Pública, ¿verdad? En donde lo que vimos, y me tocó tener a la mayoría de los rectores conmigo, lo que vimos es que se entra a una negociación, no con la ministra, otrora ministra, ¿verdad? Se pacta un 70% sobre el presupuesto total, ¿verdad? Según también después la ministra de Educación dijo que sí, que había sido de esa manera, que había sido sobre el presupuesto total, y a la hora de la aplicación hicieron solo sobre el FES, y esto creó una convulsión. ¿Qué pasó? Y aquí voy a tener que comprometer a Leiner, porque Leiner pues es una persona que está en la Universidad Nacional y conoce muy bien los entretelones de este lugar. Fuiste vicerrector en algún momento también, sí, ¿verdad? Sí, Leiner, todo esto fue un boom, ¿verdad? Que creó manifestaciones, problemas en las calles. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no nos podemos sentar? Vamos a ver. Las universidades han venido padeciendo de un problema estructural, y es que la universidad y la norma constitucional de autonomía es para que las universidades sean un balance entre el Estado y el sector privado y jueguen en ese balance, no sean un actor o un sector de presión más, sino que jueguen y permitan que la sociedad, ¿verdad?, pueda ponerse de acuerdo. Con este mecanismo de presupuesto que habían firmado las universidades, que son acuerdos quinquenales, nosotros habíamos logrado la tranquilidad en las universidades públicas para jugar sin estar en el medio de la política y de la politiquería, con un financiamiento razonable y haciendo lo que le corresponde a la universidad, que es gestionar el conocimiento y aportar profesionales en las distintas áreas de su quehacer. ¿Lo podemos estar haciendo mejor? Seguramente que sí. ¿Lo podemos resolver? Seguramente que sí. Pero cuando empieza la negociación anual, las universidades empiezan a caer en el ciclo político. Y a un año le va muy bien, al otro año le va muy mal, y cuando el país entra en esta situación de discusión, nos toma una negociación mal percibida por el Estado y además se mezcla con los intereses político-electorales. Y eso genera en las universidades una reacción muy fuerte, porque además se devela que hay algunos excesos, no solo en las universidades, sino en general en el sector público, y empieza a haber un ataque muy fuerte de la prensa y de algunos sectores hacia las universidades. La universidad en ese proceso tiene algunos rectores que la verdad, como decimos allá en Grecia, meten la pata. Y esa metida de pata les sale caro porque de alguna manera los estudiantes reaccionan y sobrereaccionan. Y todavía estamos discutiendo los últimos resultados de la toma de los edificios en la Universidad Nacional o de la toma de algunas de las facultades de la Universidad de Costa Rica. Vean, ¿qué nos dice eso? Que el país tenía y tiene en las universidades ese instrumento para lograr los grandes acuerdos, los acuerdos de largo plazo. Pero si nosotros violentamos la autonomía de la universidad y ponemos a la universidad a ser un actor más de presión, convertimos a la universidad en uno más de esos que son parte del problema y no parte de la solución. Déjeme hablar, Richard, para ver cómo lo interpretaste vos como periodista. Claramente había una indicación, y me quedan como 3 minutitos, pero claramente había una indicación del presidente que se reúne con los rectores en el aeropuerto y le da una indicación a la ministra, siéntese con ellos, y la ministra nunca se sentó con ellos a conversar. Y es que nos faltó hablar de esa protagonista. No la vamos a sacar en perfil nosotros aquí, pero no podemos sacar de la ecuación a Rocío Aguilar como un agente político. Así es. Que además no solo metió en graves problemas a las universidades. Recordemos que doña Rocío también, desde mi perspectiva, hizo una injusticia en cuanto a la Caja del Seguro Social,
Y una injusticia que le va a salir cara al Estado, porque al fin de cuentas yo estoy seguro que la ley va a asegurar que el acuerdo que existió entre la alta gerencia de la Caja y los sindicatos fue legal, porque ellos metieron las patas. Y Rocío Aguilar fue una actora principal, una actriz principal en esto. Y no era una inocente persona, era una persona que tenía claramente sus objetivos. Y le digo, para mí la noticia de ver a doña Rocío despidiéndose, junto con todo el gabinete detrás de ella, a mí realmente, en mis años de periodista, me pareció insólito. Y entonces no podemos dejar ese actor o esa actora política, esa actriz política en esta ecuación. ¿Cuánto influenció la forma de pensar de doña Rocío apartándose de la negociación con los universitarios en esta situación que terminó en graves problemas, al punto de llevar y judicializar el caso de universitarios? ¿Por qué? Por no tener, vea, yo se lo digo, cuando el presidente le ordena a doña Rocío que se meta en la negociación, no lo hace. Y cuando yo la veo con todos los miembros del gabinete detrás de ella, perdóneme, mi lectura muy particular fue que ahí había algo raro. Había una segunda mano manejando el poder. Ahora, eso nos habla de la necesidad de tener un nuevo acuerdo social con las universidades públicas. Urgente, pero con el país. Porque el país requiere que las universidades públicas colaboren en el acuerdo social nacional y que no sean un actor de presión, sino que sirvan de asidero para que la sociedad se ponga de acuerdo. Pero vea qué interesante, en el programa de usura de Alan citaron documentos de las universidades públicas y algunos de los participantes los desmeritaron, cuando es la parte técnica, cuando ya se lo venía advirtiendo desde hace mucho tiempo. Entonces a veces no quieren ser actores políticos, pero los convierten en actores políticos porque les conviene meterlos de la parte política para descalificarlos. Eso se llama atacar el mensaje. Vamos a ir a una pausa, ya venimos con más. Hemos hablado de una serie de eventos de este año. Richard me insistía y me pongo a reflexionar, la verdad que sí, del momento coyuntural de la salida y renuncia de la ministra de Hacienda y de ver a todos los ministros. Además, creo que solo faltaba... ¿De seguridad? De seguridad. Nada más. Y el de salud también. Sí. Un dato importante, históricamente interesante. ¿No recuerdas algo así? Yo no lo recuerdo. No recuerdo con precisión. Puede ser que ya después de 30 años hemos visto tanto que ya, sí, ya se queda uno ahí patinando. Vamos a ver, vamos al último segmento y no quisiera dejar de hablar hemos tratado de pasar muy por encima en algunos temas porque es mucho, ¿verdad? Pero no quisiera dejar de hablar sobre este tema económico porque uno oye una y otra vez Leiner y Richard en la calle, pero el año entrante va a estar más difícil, pero el año entrante se va a complicar. Y yo me pongo siempre a pensar, caramba, he estado duro este año. ¿Será tan cierto, Leiner, que nos vamos a topar con un año un poquito más Pero no lo decimos nosotros, complicado? Lo dice el FMI, lo dice un montón de organismos internacionales. Sí. Entonces, a pesar de que la proyección del crecimiento de Costa Rica es del 3.1 en su economía, pero crecer para Pero necesitamos que haya dinero en la calle. Entonces, aquí es donde me quedo con el famoso tema de la usura, porque según mal no recuerdo, decía Leiner que la inyección, Welmer Ramos, poniéndole un techo, se entraba una inyección poderosísima más grande que lo que se recauda en el plan fiscal. Y quiero planteárselo a Leiner, si usted me lo permite. Claro. Es que el crecimiento en nuestro país se debe prácticamente es en zona franca. Y Leiner, ¿cuál es el beneficio para el país en zona franca? Eso la gente tiene que entenderlo bien, ¿verdad? Reactivar la producción necesariamente significa generar crédito más barato y a más plazo. Y eso significa mejorar la eficiencia del sistema financiero. En general, nuestro sistema financiero es muy flojo, es bastante el margen que tiene para bajar las tasas de interés.
necesitamos que preste más para producir y menos para consumir. Y no necesitamos competencia entre ellos, porque yo no Pero la veo la competencia. la tasa de usura ayuda a mejorar la competencia en los segmentos donde hay más usura y ayuda a respirar al costarricense que está sobreendeudado. Te veo completamente claro en cuanto a que sí hay que ponerle un techo. Por supuesto, yo tengo algunos cálculos que ese techo en el segmento de consumo, que es donde más se refleja la usura, debe de estar entre el 30 y el 35%. En otro programa o en otro momento se los puedo mostrar. Bueno, técnicamente coincides con... Sí, pero es Huelva como una Ramos y con metodología distinta porque básicamente lo que en este momento está en condición de usura es el crédito de consumo. Ahora, los demás créditos tienen que bajar porque sus costos son muy altos. Y vean, el sistema financiero es como la sangre de nuestro cuerpo. Si fluye mal, nuestro cuerpo funciona mal. Nosotros hemos rezagado mucho la reforma al sistema financiero y tiene que ver con competencia, pero competencia efectiva. No con presencia de bancos, sino con competencia, creando nuevos instrumentos y nuevas modalidades de servicio. Pero adicionalmente, nosotros tenemos que darle al que produce estímulos, no solo impuestos. Y en esto yo creo que el gobierno de la República ha tardado mucho en poner una agenda de reactivación económica real. No un mes. No un discurso político de un mes, ¿verdad? Y la otra cosa es, miren, si no hacemos algo por rescatar al tercio de costarricenses que están quedando excluidos del empleo y que están en la miseria o en la pobreza, y ojo, yo hablo mucho de los niños, 3 de cada 5 niños que nacen hoy en Costa Rica o son pobres o están altísimamente vulnerables a ser pobres. Si no hacemos algo por ellos, este país va a tener las condiciones de Chile, de Colombia y otros tantos en el sur, porque no estamos vacunados contra la protesta social. No es con una ley que podemos parar la protesta, sino con acciones concretas del Estado y de los ciudadanos que hoy tenemos la posibilidad de tomar decisiones o de colaborar en la toma de decisiones para que este país dé un giro y sea más inclusivo en la producción, por supuesto en el reparto de la riqueza, porque todos queremos vivir en este país y que nuestros hijos vivan mejor. Vea qué interesante, Leiner, porque yo lo planteaba anteriormente, cuando hablamos de crecimiento en zonas francas, estamos hablando de exclusión de impuestos, ¿verdad? Ok, entonces, si yo no pago impuestos, voy a seguir con la tasa impositiva indirecta del IVA, sosteniéndose nuestra sociedad con impuestos indirectos, cobrándoselos ¿a quién? Al más débil de la cadena. Mire, esto va a implicar una presión extra, algunos sectores muy específicos van a crecer, pero ese crecimiento no se va a ver repercutido en la sociedad. Richard, Y ahí tenemos problemas graves. Una pregunta. Nada más déjame avanzar. ¿Quién viene aquí? En el campo de la informalidad, lamentablemente, los grupos de poder ocultos, narcotráfico y otros que me preocupan. Porque si descuidamos eso, lo vemos en México, Alan. ¿Quiénes han ido apoderándose de esas sociedades donde hay ausencia de Estado? Los narcotraficantes. Y con los niños pero que usted habla, usted los niños que habla, lamentablemente son próximas fichas a reclutar si no nos ponemos serios. Porque la gente dice, vamos a crecer al 3-1. Pero el 3-1, ¿dónde va a crecer? Zona Franca, Piñeros, ¿dónde? ¿Y cómo nos vamos a beneficiar de ese crecimiento económico? Richard, me preocupa. Quiero poner sobre la mesa la sensibilidad periodística tuya. Porque Leiner plantea algo que así, me encendió. Leiner dice, no estamos vacunados contra la protesta social.
¿Sentís en tu percepción un pueblo que ya se empezó a sentir incómodo para este 2020? ¿O sentís que seguimos siendo el pueblo de... Siervos menguados, decían algunos. Sí, siervo menguado? Yo creo que si no apuran el proyecto de usura, a la clase poderosa le va a pasar la factura muy severamente. El proyecto de usura es urgente. Además, enfrentar y ayudar a esos 850,000 que, por cierto, en el plan de salvamento no están incluidos, están excluidos. Entonces va a haber una Pero presión muchos han social. criticado el plan de salvamento y han dicho que el plan de salvamento es para que la banca pública le pague a la privada. Porque la privada no ha dicho en ningún momento que va a rebajar nada. No, lo que se llaman activos contaminados se los paso a la banca pública. Eso Democratizamos las deudas. Democratizar la deuda a lo público. Pero lo peor de todo es que en esas realidades que estamos viendo, yo no veo válvulas de escape. Están ninguneados los sindicatos. Que ya usted le dice a un sindicato, vaya a hacer huelga y ya ahora con la ley de huelgas va a ser peor. Entonces yo me pregunto, ¿cuál válvula de escape tiene? Ni siquiera con el fútbol, porque ni siquiera estamos pasando vacas gordas con el fútbol. Entonces esta sociedad está en una olla de presión a punto de estallar. Esta sociedad, y perdónme, espero equivocarme. Yo también. Yo sería el más feliz, como lo he dicho en varios foros, de equivocarme. Pero esta sociedad está en una olla de presión y estamos poniendo un tapón, creyendo que con eso vamos a parar esa presión. Mientras tengamos 1/3 de las familias costarricenses sin terminar el mes, sin poder comer las 4 comidas, sin poder atender las necesidades básicas, vamos a tener una situación social que se nos va a venir encima. Y los medios el narcotráfico, creciendo la prostitución. Estamos hablando de 1,5 millones de personas. Creciendo la informalidad. Estamos hablando de 1,5 millones de que ni siquiera tienen que no terminan el mes. Pero además, vean, Costa Rica tiene los recursos y el potencial para desarrollarse. Y es ahí donde yo creo que o no logramos hacer una reorganización democrática o el pueblo se nos va a venir encima. Y lo digo con toda sinceridad. Claro que hay que hacer ajustes en los salarios excesivos de alguna gente, en las pensiones excesivas de alguna gente. Y hay que mejorar, ¿ok? La eficiencia del sector público. El empleado público no debe regalar la eficiencia. Debe hacerse una mejora en eso. Pero, otra vez, si nosotros no generamos proyectos de ley que permitan alivianar la carga de los que menos tienen en este país. ¿Cómo cuáles, Dani? El proyecto de la usura es uno de ellos. Un proyecto de producción, de apoyo a la producción. Con una banca para el desarrollo real, efectiva, no que sea de anuncios y propaganda para cubrir lo que la Defensoría de los Habitantes dice que no funciona. Pero no solo eso. Nosotros no podemos haberle entregado por 30 años al sector exportador exoneraciones y seguir con pasajeros gratis. Las zonas francas, las grandes cooperativas deben de contribuir con impuestos para que apoyemos al pequeño y mediano. Mira, no digas y eso, porque si no las cooperativas grandes van a saltar y van a decir que pobrecitos ellos. Lo digo con toda sinceridad. Estamos con pasajeros gratis en este autobús y mientras no hagamos la tarea de reducir la evasión, de fortalecer a la pequeña y mediana empresa en este país, vamos a seguir raquíticos en empleo, vamos a tener más pobreza y, como lo dije, vamos a tener explosión social. Es que vean, la explosión social de Chile nadie la esperaba. No. Es la clase media y media baja la que hoy paga los impuestos, la que si no tiene soluciones urgentes ya va a encender la llama de la protesta. Me tomo una licencia ahora que hablaba Alan de Heredia y la eliminación de Saprissa. Si excluyeron a esos, ahí todavía hay más posibilidad de la protesta, pero no porque estamos en diciembre y en diciembre todo se va. Sí, vamos a ver. Hay una frase que, y con esto prácticamente tengo que ir cerrando desdichadamente, un tema realmente interesante, y es que también se ha construido toda una campaña de satanizar, decía en un momento Claudio Alpizar, al empleado público.
¿verdad? supuesto. Pareciera como que hay alguien muy interesado en decir el empleado público es malo. malos. ¿Ah? Son los malos. Sí, hay pensiones de lujo. No, pero yo tengo no mi son teoría. tantos. Mi teoría es bajarle el piso para no tener que pagar más al empleado privado. Esa es mi teoría, ¿verdad? Mi teoría es bajarle el piso, bajarle las calidades al empleado público para que no el empleado privado no vea esa aspiración de tener esos mismos derechos, que yo lo digo, de ahí, estamos en una sociedad de derecho. Si no queremos jugar así, vamos a tener que pensar en Venezuela o en Cuba, un sistema así. Pero en una sociedad de derecho, los empleados públicos tienen derechos. Lamentablemente los empleados privados no. Y eso es muy delicado. ¿Sientes, Leiner, que se ha construido toda una imagen negativa en aras de algo más? Vean, nosotros estamos viviendo un periodo de transición. Y en ese periodo de transición hubieron unos vivillos que se colgaron con todo el respeto de la teta del Estado. Algunas pensiones exageradas, algunos salarios que son demasiado. Y las universidades también nos pasó factura eso. Corregir eso es importante para darle una muestra de un comportamiento ético al costarricense de a pie, al que viaja en autobús. Pero maltratar o avasallar al empleado público o al universitario público no es la solución. Al contrario, este país necesita invertir más en ciencia, más en tecnología, más en educación y mejorar esos indicadores para poder competir en un mundo global Leiner, que no tiene otra Leiner, pero el solución. reclamo de los que estamos del sector privado es que tienen que ser más eficientes. No podemos seguir en un país de trámites eternos donde crear una empresa dure meses. Claro. No podemos generar todavía esa plataforma a pesar de que los empleados públicos tienen las condiciones y las universidades para generar progreso. Estamos de acuerdo, pero tienen que cumplir con una serie de leyes y de cosas para poder lograrlo que lo complica. Entonces, aquí estamos al final en el Castillo Azul, Sí. la influencia de los políticos, porque usted hablaba de algo interesante, y Alan, te lo digo, en la agenda que viene de extraordinario del legislativo, ¿cuáles proyectos de reactivación económica Pero tenemos? yo le pongo algo más todavía. Miren, En breve, porque se me fue el tiempo. tenemos la SUGEF, tenemos todo el Banco Central, un montón de funcionarios pagados a un nivel altísimo Quieren. y de repente nos salen con que la tasa de usura es el 60%. Solo para que ustedes vean que es ridículo. Sí, ¿Ah? ese es el chiste. Es decir, es un chiste. Ese está comparable con Me Aburro de Matosas. Sí, exactamente. Me aburro y sí. Gracias. Muchas gracias, de verdad, a mis dos invitados por habernos permitido analizar algunas de las tantas noticias. Pensé que íbamos a poder tocar muchas, pero a veces los tiempos no dan, pero tratamos de tocar algunas piezas importantes. De verdad, muchas gracias. A ustedes, Costa Rica es importante para todos y se resuelve a través del diálogo. Para eso son estas mesas. Que Dios bendiga sus hogares.